Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Te hemos exaltado, te hemos alabado, hemos alzado nuestras manos, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor, y hoy nos disponemos, Señor, a poder recibir de parte de ti. Abre tus labios y dile al Señor, dile: Señor, utiliza a mi hermano que está ahí enfrente. Habla a través de él. En el nombre de Jesús, abre tus labios y dile que no sea él, sino que seas tú, Señor, hablando a mi vida hoy, en esta noche. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Hace varios días, hermanos, hace varios meses, si ustedes se percataron, ya está ahí un camino ahí en la entrada, ¿verdad? Ya lo inauguramos todos, ya no nos ensuciamos nuestros zapatos, ya no nos llenamos de lodo, de tierra, de pasto, ¿verdad? Pero hace varios días que se hizo ese camino, se hizo entre varios hermanos. Sí, se hizo una convocatoria, sí, venimos varios varones, varios hombres, antes de que se hiciera ese camino, se hizo la convocatoria, venimos a literalmente a picar piedra, ¿no? Venimos a romper la cantera, varios hombres, varios varones un sábado. Posteriormente, el día lunes, venimos varios hermanos, varios varones a poder realizar, a poder hacer ese camino, ¿sí? Al principio venimos varios hombres, varios varones, ¿sí? Con mucha enjundia, ¿verdad? Venimos, ¿sí? Empezamos a hacer unas zanjas ahí, empezamos a encajonar con tablas, empezamos a hacer varias revolturas, varios bultos de cemento, ¿sí? En fin, estuvimos trabajando ahí el lunes, todos, me vuelvo a repetir, con mucha enjundia, mucho entusiasmo. Venimos el siguiente día, el martes, y ya como que algunos ya no vinieron, ¿sí? Se siguió trabajando, se siguió encajonando, se siguió haciendo más bultos de cemento, se tuvo que rellenar ahí en medio con tepetate. En fin, eso fue el martes. El miércoles, ¿sí? Para el miércoles ya venimos menos, ¿sí? Al principio éramos varios, después fue mermando, ¿verdad? La asistencia, ¿sí? Hasta el jueves solamente quedamos cuatro o 5 hermanos, ¿sí? Algunos ya no pudieron venir, algunos vinieron solo un día, ¿sí? Algunos salieron heridos, ¿sí? Y el jueves, hermano, ya solamente quedábamos poquitos, 4 o 5, y terminamos hasta el sábado, hermanos, ¿sí? Y un hermano le dijo a otro hermano por ahí que estaba ya trabajando solo, y le decía: oye, ¿los demás? Dice: pues quién sabe. Y ese hermano le dijo: ya déjale ahí, ya déjale. Y ese hermano le contestó y dijo: no, tenemos que terminar, tenemos que concluir lo que empezamos. Y de ahí, de esa actividad, hermanos, hoy Dios nos va a dar una palabra, ¿sí? De esa actividad, de ese trabajo, Dios me dio este tema, y el tema de hoy se llama: no te rindas. No te rindas. Bueno, y para eso vamos a Josué capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Josué capítulo 1, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés.
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Estas palabras Dios se las dice a Josué después de que muere su siervo Moisés, ¿sí? Dios le dice a Josué, número 1, esfuérzate. Esfuérzate, habla de esfuerzo, habla de constancia, habla de perseverancia. Esforzarse significa hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin. Una vez más, esforzarse significa hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin. Para poder terminar, hermanos, ese camino que les decía hace un momento, tuvimos que esforzarnos varios, hermanos, ¿sí? No tuvimos que rendirnos. Si nos hubiéramos rendido, hermanos, ese camino no se hubiera terminado, hubiera quedado inconcluso, se hubiera de ver mal, ¿sí? Pero gracias a algunos hermanos que no se rindieron, ¿sí? Se pudo terminar, se pudo completar ese camino. Otra definición de esforzarse es hacer un esfuerzo físico, intelectual o moral para conseguir algo. Para conseguir algo. ¿Cuántos quieren conseguir algo, hermanos? ¿Cuántos tienen metas, planes, sueños? A ver, levanten su mano. Creo que todos, ¿verdad? Pero para poder concretar, para poder realizar, para poder conseguir esa meta, ese sueño, nos vamos a tener que esforzar, ¿sí? Se van a tener que esforzar para poder cumplir esa meta o ese sueño. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Josué tuvo que esforzarse para poder repartir la tierra que Dios les había jurado al pueblo de Israel, ¿sí? Josué tuvo que esforzarse para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo grande, ¿sí? Un pueblo enorme, eran miles y miles de personas, ¿sí? Josué tuvo que esforzarse para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? La escritura dice que los contados del pueblo de Israel fueron 603,550 hombres, ¿sí? Hombres varones mayores de 20 años, ¿sí? 603,550 varones, hermanos, sin contar hombres, mujeres, ni niños, ni ancianos, ni los que se fueron ahí con ellos, ¿sí? El pueblo de Israel era un pueblo grande, enorme, ¿sí? Si multiplicamos los 603,550, hermanos, por 4, por 5, ¿sí? Anteriormente las familias eran numerosas, no es como ahora que tienen 2, 3 hijos, ¿sí? Anteriormente tenían varios hijos. Si multiplicamos los 603,550 por 4 o por 5 integrantes de familia, nos daría, ¿sí?, la cantidad de 3,017,750 personas. Imagínense conmigo cuán grande era el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Por eso Dios le está diciendo a Josué, te vas a tener que esforzar para poder llevar a este pueblo tan grande. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate, ¿sí? Para poder obtener algo vamos a tener que esforzarnos, hermanos. Sabemos que nada es fácil, ¿sí es así? Dicen por ahí que si todo fuera fácil, todos lo harían. ¿Sí es así, hermanos? Nada va a ser fácil, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Los que ya somos adultos, los que ya tenemos varios ayeres, varias primaveras, ¿sí? Los que ya somos un poquito más adultos, ¿sí? Hemos tenido que esforzarnos para poder tener lo que tenemos. ¿Sí es así, hermanos? Claro está,
con la ayuda de Dios. Pero tuvimos que esforzarnos, tuvimos que trabajar, tuvimos que privarnos de muchas cosas para poder tener lo que tenemos ahora. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Los que ya tienen varias primaveras y varios ayeres, ¿sí fue así? ¿Sí? Tuviste que esforzarte, ¿sí? Tuvimos que esforzarnos, tuvimos que trabajar, ¿sí? Los jóvenes, ¿sí? Hay varios jóvenes aquí. Para poder obtener algo, joven, vas a tener que esforzarte, ¿sí? Vas a tener que trabajar, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, jóvenes? Amén. Van a tener que esforzarse para poder cumplir esos sueños, esas metas que tienen, ¿sí? Si quieren estudiar y tener una carrera, van a tener que esforzarse, ¿sí? Van a tener que esforzarse mucho, ¿sí? Si quieren casarse, ¿sí? Los que ya están en edad para casarse, van a tener que esforzarse más. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Van a tener que esforzarse más, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Si quieres tener un ministerio dentro de la iglesia, vas a tener que esforzarte. En nuestro caminar, hermanos, hermanas, siempre va a haber dificultades. Algunos hermanos, hermanas dirán: ay, hermano, no empiece otra vez mismo. Y es que así es, hermano, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, sino son palabras de Jesús en San Juan 16:33. Vamos ahí, ¿sí? San Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos ahí. ¿Sí están contentos, hermanos? Dios está aquí, ¿sí? No se ha ido, Él sigue aquí, ¿sí? San Juan capítulo 16, versículo 33, ¿sí están ahí? Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que, ¿qué dice ahí su Biblia? Para que en mí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dan gloria a Dios? Dice, una vez más dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero hay un pero ahí, hermanos, ¿sí? Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién tenemos que confiar, hermanos? En Jesús, ¿sí? Hay un canto que ya lo hemos cantado anteriormente, lo cantábamos y dice: confía, yo estoy contigo, confía, yo estoy contigo, confía, yo estoy aquí, dice el Señor. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Confiar, tenemos que confiar, no en el hombre, dice la Escritura: bienaventurado el hombre, el varón que confía en ¿quién? En Dios. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Jesús. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dice Jesús: pero confiad, tenemos que confiar en Él. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? En nuestro caminar, indudablemente, hermanos, siempre va a haber situaciones difíciles en las cuales vamos a tener que luchar. ¿Sí me escucharon bien? Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar con problemas, ¿sí? Ya sean familiares, económicos, ¿qué más? Laborales, legales, problemas de enfermedad, y no solamente de COVID, ¿sí? Vamos a tener que lidiar, vamos a tener que luchar contra problemas, contra diferentes, de cualquier índole, ¿sí? Vamos a tener que luchar para poder mantenernos firmes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a tener que luchar contra diversas pruebas, contra diversas tentaciones. ¿Cuántos tuvieron tentaciones esta semana, estos días? Creo que todos. Vamos a tener que luchar contra diversas pruebas, diversas tentaciones, pero sabes, dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12, vamos ahí, Santiago 1:12. ¿Sí están ahí? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12: bienaventurado, o sea, dichoso, feliz. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
Porque cuando haya resistido la prueba, dice la palabra de Dios, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Y no es para todos, lo acabamos de leer, es para los que le aman. ¿Sí? ¿Cuántos amamos al Señor? Por eso estamos aquí. Amén. Vamos a tener que luchar contra diversas pruebas, ¿sí? Tentaciones, pero vamos a ser bienaventurados, ¿sí? Cuando hayamos soportado, cuando hayamos resistido la prueba. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? En estos días y meses, ¿sí? Vamos a tener que luchar contra varias cosas. ¿Qué se celebra a fines de este mes y principios del otro mes? Día de Muertos, Halloween. ¿Sí? Vamos a tener que luchar contra las tradiciones, Día de Muertos, posadas, ¿sí? ¿Qué más? Arrulladas. ¿Qué más? Nacimientos, Día de Reyes, Rosca de Reyes, ¿sí? Todas las tradiciones. Vamos a tener que luchar, ¿sí? Siempre va a haber luchas y no precisamente los de la AAA, ¿sí? Va a haber luchas, va a haber batallas, pero en nuestras vidas, hermanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Siempre va a haber luchas, siempre va a haber luchas para poder buscar a Dios, no se diga hoy, hermanos. Generalmente los miércoles nos reunimos como 200 personas y hoy estamos como 100, más o menos. 105, 110, ¿sí? Generalmente nos reunimos como 200, pero hoy estamos como 100, ¿sí? Siempre va a haber lucha para poder buscar a Dios, ¿sí? Decía nuestro hermano anteriormente, va a haber luchas porque algunos no van a querer pasar por el camino, ¿verdad? Ahí se van a acabar las suspensiones, pero gloria a Dios porque Él nos va a proveer para poder arreglar las suspensiones. ¿Da gloria a Dios, hermanos? Va a haber luchas, ¿sí? Siempre va a haber luchas, ¿sí? Siempre va a haber personas que antepongan cualquier cosa, hermanos, para no venir a la iglesia, a la congregación, como el día de hoy, ¿sí? Algunos anteponen varias cosas, el transporte, que está lejos, que está de noche, que está muy peligroso. ¿Qué más, hermanos? ¿Sí? Cansancio, ¿sí? El trabajo, las enfermedades, el COVID, ¿sí? Va a haber luchas y mucha gente va a anteponer muchas cosas para poder buscar a Dios, ¿sí? Va a haber luchas para poder llegar a nuestra meta, hermanos. Nuestra meta es poder llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Va a haber luchas, va a haber pelea, ¿sí? Pero en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 22, vamos ahí. Evangelio según San Mateo capítulo 10 22. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios, hermanos. Que se escuche esos 100 hermanos que estamos aquí. Amén, gloria a Dios. El Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 22. ¿Qué dice ahí su Biblia? Amén. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero la segunda parte dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Va a haber luchas, va a haber batallas, ¿sí? Pero el que persevere hasta el fin, dice la Escritura, ese va a ser salvo, ¿sí? Decía nuestro hermano en días anteriores, ¿sí? Yo sé que ustedes recuerdan las palabras de nuestros hermanos, ¿sí? A ver si se acuerdan. Decía nuestro hermano, no renuncie, que falta poco. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Yo sé que sí se acuerdan, ¿sí? Decía nuestro hermano Alfredo, su pastor, días anteriores, no renuncie, falta poco, ¿sí? Y hoy nos dice, hermanos, no te rindas, no te rindas. Dile al que está a tu lado, vamos, no te rindas. Pero díselo, dile, no te rindas, ¿sí? Siempre va a haber una lucha constante, una lucha diaria, ¿sí? Siempre va a haber una lucha para poder leer, ¿sí? ¿Cuánto les cuesta trabajo poder leer? ¿Sí? Hay una lucha, ¿sí? Y muchos que decimos, hoy vamos a leer y suena tu teléfono por ahí y dices, ay, ¿quién será?
un mensaje, una llamada, y vas corriendo a ver el teléfono y ya te quedaste ahí, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos han querido orar y vienen pensamientos a sus mentes y te quedas ya en ese pensamiento? Hay lucha, ¿sí? Hay lucha, hay una batalla, ¿sí?, que tenemos que librar todos los días. Amén, hermanos. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos, hermanos. Por eso tenemos que esforzarnos. Un sinónimo de esforzarse es luchar. En nuestro peregrinar en este mundo, hermanos, siempre va a haber una lucha hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Hasta el último día de nuestra vida vamos a tener que luchar. La Escritura dice que el último enemigo a vencer es la muerte, ¿sí? Hasta ese momento todavía vamos a tener que luchar, hermanos, ¿sí? Dan gloria a Dios. Siempre vamos a tener que luchar. Pero saben, hermanos, muchos estamos luchando, pero contra nuestro hermano, contra nuestra hermana, ¿sí? Nuestra lucha, hermanos, no es con nuestra hermana. ¿Sí lo escuchábamos? Nuestra lucha no es con nuestra hermana, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Hermanas, nuestra lucha no es contra nuestro hermano, ¿sí? Dan gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Si Dios lo está bendiciendo, pues gloria a Dios. Si Dios lo está utilizando, gloria a Dios. Esforcémonos nosotros para que Dios nos utilice. Dan gloria a Dios. Esforcémonos nosotros, ¿sí? Y seamos fieles para que Dios también pueda utilizarnos a nosotros, ¿sí? Salmo 101, versículo 6, ¿sí? Lo sabemos, pero vamos ahí. Salmo 101, versículo 6, dice la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, dice la palabra de Dios, este me servirá. Tenemos que luchar, hermanos, hermanas, pero no entre nosotros. Da gloria a Dios. Tenemos que luchar contra el enemigo de nuestras vidas, que es el enemigo, el acusador, el diablo, ¿sí? Da gloria a Dios, hermanos. Sabemos que el diablo está derrotado, ¿sí? Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, ¿sí? Y dice la palabra en el libro de Colosenses que Él los exhibió públicamente, ¿sí? Triunfando sobre ellos. Pero el enemigo, el príncipe de este mundo, todavía quiere dar golpes de ahogado, ¿sí? Y manda por ahí, ¿sí?, pensamientos para que entre nosotros podamos pelearnos, ¿sí? Pero nuestra lucha, hermano o hermana, no es contra el que está a tu lado, ¿sí?, con el que está a tu otro lado, ¿sí? Hermanas, su lucha no es contra su esposo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Su esposo no es el enemigo, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanas? ¿Sí? El enemigo no es su esposa, ¿sí, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? No tienen que estar peleando, hermanos, en casa, ¿sí? Porque muchas veces en casa están peleando, ¿sí? El enemigo, ¿sí?, es el que está ahí, y ahorita lo vamos a ver más adelantito. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1, dice así, vamos ahí, ¿sí? Hermanas, no tienen que estar peleando con su esposo. ¿Sí me escuchó bien, hermana? Su esposo no es el enemigo, ¿sí? En una película que se llama Durmiendo con el enemigo, no es su enemigo, ¿sí? Y vamos a verlo ahorita más adelante. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, porque también los que no creen en la palabra, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quiénes?
de sus esposas, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Muchas veces, hermanas, hay peleas en las casas por llevar el mando, ¿sí? Por llevar la autoridad en la casa, ¿sí? Y por eso hay luchas, por eso hay peleas. Dan gloria a Dios, hermanas. Tienen que respetar a sus esposos. Y las hermanas dicen amén. ¿Sí? Tienen que respetar a sus esposos, tienen que darles el lugar que se merece su esposo. ¿Sí? No tienen que luchar por llevar el control de su hogar, por llevar el control, ¿sí?, de todo lo que sucede en su hogar. ¿Dan gloria a Dios, hermanas? ¿Sí? No es su esposo, ¿sí? Y las hermanas van a decir que mi esposo, ¿qué? ¿Sí? También hay para los esposos, ¿sí? Dan gloria a Dios. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, ¿sí? Ahí estamos. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros, ustedes, ¿cuántos estamos casados los que estamos aquí? ¿Sí? Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si estamos luchando, si estamos peleando con nuestra esposa, lo acabamos de leer, y si no le damos el lugar que ellos merecen, ¿sí? Si no somos sabios para poder vivir, para poder convivir con ella, nuestras oraciones, hermanos, no van a llegar ni al techo. Lo acabamos de leer. Tenemos que vivir sabiamente con ellas. Y los varones dicen amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Dan gloria a Dios, hermanos. Tenemos que amarlas, tenemos que respetarlas, tenemos que darles su lugar que se merecen, ¿sí? Dentro del matrimonio, hermanos, tenemos que ser un equipo, ¿sí? No tenemos que jalar unos para un lado y el otro para el otro. Tenemos que ser un equipo dentro del matrimonio, ¿sí? Nuestra lucha, hermanos, ¿sí?, no es contra nuestros hijos. ¿Cuántos pelean con sus hijos? Nuestra lucha no es contra nuestros hijos. Nuestra lucha tiene que ser por nuestros hijos. Dan gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que luchar por nuestros hijos. Tenemos que luchar por ellos, no contra ellos. ¿Sí? El domingo nos hablaron de esto. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? A veces como que necesitamos tomarnos unas vitaminas, esas de complejo B, para que no se nos olviden y retengamos todo lo que nos comparten en este lugar, ¿verdad? Porque muchas veces salimos de este lugar y andamos ahí por ahí en cualquier lado y nos preguntan ¿de qué hablaron? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué nos hablaron el domingo, hermanos? De cuidar a nuestros hijos, de poner atención a nuestros hijos, ¿sí? De que el mundo quiere quitárnoslos, ¿sí? De que el mundo quiere que ellos anden perdidos, ¿sí? Tenemos que trabajar con ellos, hermanos. Tenemos que animarlos, tenemos que motivarlos, tenemos que luchar, ¿sí?, junto con ellos. No tenemos que luchar contra ellos, ¿sí? Los que tienen hijos pequeños, ¿verdad?, nos hablaron el domingo, ¿sí?, que tenemos que tener cuidado de ellos y que tenemos que afirmar sus fundamentos, ¿sí? ¿Cuántos afirman sus fundamentos de sus hijos? Los que tienen niños pequeños, ¿sí? Algunos ya tienen sus hijos más grandes, ¿verdad? Pero aún así tienes que acercarte a ellos y tienes que motivarlos, tienes que impulsarlos a que busquen a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Tenemos que motivarlos a buscar a Dios, tienes que luchar por ellos, ¿sí? Dan gloria a Dios. Algunos de nosotros, de ustedes, ¿sí?, ya tienen hijos más grandes y ya no están con ustedes, ¿sí? Pero aún así, hermanos, tienes que luchar por ellos, tienes que orar por ellos,
Tienes que buscarlos y tienes que decirles que Dios les ama y que se arrepientan y que vuelvan a los caminos de Dios, ¿sí? No te rindas, hermano, no te rindas, ¿sí? Lucha por ellos. Nuestra lucha, hermanos, ¿sí? No es contra nosotros, ¿sí? Porque muchas veces luchamos en contra de Dios, ¿sí? Muchas veces luchamos en contra del Espíritu Santo. Muchas veces estamos en este lugar y en los tiempos de alabanza y adoración el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar y el Espíritu Santo quiere tocar tu vida, ¿sí? Pero nosotros estamos luchando en contra, ¿sí? Decimos no, ¿por qué? ¿Sí? Nuestro director de alabanza nos dice, vamos, adórele, le eleve su voz, y muchos dicen, ¿por qué? Están luchando en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios, cuando Dios quiere tocar tu corazón. Dan gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Dios quiere tocar tu corazón, ¿sí? Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere hacer cosas grandes con tus hijos, con tu familia, pero muchas veces estamos luchando en contra, ¿sí? Muchas veces estamos luchando en contra de las autoridades, ¿sí? Yo les dije que tenemos que luchar, ¿sí? Toda nuestra vida vamos a tener que luchar, pero muchas veces, hermanos, estamos luchando, pero en contra de nuestras autoridades. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos ahí. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Por Dios han sido establecidas, pero muchas veces estamos luchando en contra de ellas. Y fíjese lo que sigue, ¿sí? Dice, de modo, versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, hermanos. Tenemos que luchar, pero no en contra de nuestras autoridades. Tenemos que luchar con ellas, no contra ellas. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? De modo de que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las autoridades, hermanos, son nuestros amigos. ¿Cuántos lo creen? Las autoridades no son nuestros enemigos. Ellas están para ayudarnos. Ellas están para guiarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? Las autoridades no son nuestros enemigos, ¿sí? Versículo 3 dice, porque los magistrados, está hablando de las autoridades, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Y nos hace una recomendación, ¿verdad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿sí? Si hacemos lo correcto, ¿por qué nos van a regañarnos? ¿Por qué nos van a castigar? Al contrario, si hacemos lo correcto, si hacemos lo bueno, al contrario, nos van a alabar y van a decir bien, ¿sí? Dan gloria a Dios. Dice la palabra que dice, buen siervo y fiel, ¿sí? Cuando somos fieles, entonces Dios nos va a alabar, ¿sí? Dice la palabra de Dios que honra a quien honra merece. Realmente a Dios, pero también dice la palabra de Dios que honra a quien honra merece. Nuestra lucha no es contra las autoridades. Nuestra lucha, hermanos, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos es nuestra lucha. ¿Dan gloria a Dios? Efesios capítulo 6, versículo 12. Muchos estamos luchando, hermanos, pero estamos luchando mal.
Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Debemos luchar, hermanos, pero no debemos luchar contra Dios, contra Jesús. No debemos luchar en contra de su Espíritu Santo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu matrimonio y con tu familia. ¿Sí? Dios quiere hacer grandes cosas, ¿sí? Pero saben, Dios no lo hace, y no porque no pueda, porque Dios es soberano, es todopoderoso, ¿sí? Pero no lo hace, ¿sí? Porque estamos luchando en contra de Él. Necesitamos, hermanos, que Dios abra nuestros ojos para poder ver lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? En nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿sí? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales, ¿sí? Números capítulo 22, versículo 1. En prédicas anteriores, los hermanos, los que han compartido en este lugar, hablaban un poco de esto y decían: Señor, gracias porque estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Sí? Números capítulo 22. ¿Sí están ahí? Del 1 al 40. No lo vamos a leer, solamente anótenlo ahí. Vamos a leer solamente el 31. ¿Sí? Ahí en Números capítulo 22, del versículo 1, ¿sí? al 40, está hablando de una persona, de un rey, de una ciudad, un pueblo que se llamaba Moab, ¿sí? El rey Balac, ¿sí? Ahí dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y empezó a caminar. Dios los llevaba hacia la tierra prometida, ¿sí? A esa tierra que Dios les había prometido, y a todos los pueblos a los cuales, ¿sí?, se iban a enfrentar, Dios les daba la victoria al pueblo de Israel. Entonces, a todos esos ciudades, pueblos que el pueblo de Israel se encontraba, ¿sí?, el pueblo de Israel los derrotaba, hasta que llegan a los alrededores del pueblo de Moab. Y el rey de Moab, Balac, dice la escritura ahí desde el versículo 1, dice que entonces manda llamar al profeta Balaam, ¿sí? Dice la escritura, ahí lo pueden leer en casa. Dice la escritura que el rey Balac sabía que si el profeta Balaam maldecía, ¿sí?, al pueblo, a la gente, era maldito. Pero si el profeta Balaam lo bendecía, Dios lo bendecía. Entonces, por eso el rey Balac manda llamar al profeta Balaam para que lo maldijera, ¿sí? Y en ese lapso, ¿sí?, antes de llegar ahí, dice la escritura que él manda a varios príncipes, a varios ancianos, para que puedan traerlo hacia él, ¿sí? Pero el profeta Balaam no va si no es por autorización de Dios, ¿sí? Llega el momento en el cual, ¿sí?, el profeta Balaam le consulta a Dios, y Dios le dice que no vaya porque este rey quiere que lo maldiga, ¿sí? Pero en el versículo 21, ¿sí?, dice la escritura que ahí Dios le dice que sí vaya, pero que tiene que hacer lo que él diga. Pero el profeta Balaam, dice la escritura, que se levanta temprano y se va sin haber recibido las instrucciones de Dios. Y entonces Dios se enoja, ¿sí?, y manda a su ángel a ponérsele enfrente delante de él. Pero dice la escritura que Balaam enalbardó su burrita, se subió en su burrita y iba en un camino, y el ángel de Jehová se le pone enfrente, ¿sí? Pero el profeta Balaam no puede ver a este ángel, pero la burrita sí, fíjense, ¿sí?
Entonces la burrita ve al ángel de Jehová en el camino y entonces se va hacia el campo y el profeta Balaam se enoja y le empieza a pegar, ¿sí? Y la vuelve a regresar al camino. Entonces el ángel de Dios se pone más adelante en el camino y otra vez la burrita lo ve, ¿sí? Y como dice la escritura que era un camino estrecho, ¿sí? Donde no se podía hacer a un lado u otro, entonces la burrita se pega, ¿sí? A un costado y aprieta la pierna del profeta Balaam y se enoja y le pega, le vuelve a pegar, pero pasan otra vez. O sea, dice la escritura que otra vez el ángel de Jehová se pone más adelante en un lugar donde ahora sí no podían hacerse ni a derecha ni a izquierda. Y entonces la burrita de Balaam se echa y el profeta Balaam se enoja, estaba bien enojado al grado que agarra un palo y le empieza a pegar. Y como le empieza a pegar, entonces Dios le abre la boca a la burrita y le empieza a decir: oye, ¿por qué me pegas? Y el profeta Balaam le dice: pues porque no me haces caso, ¿sí? Porque no me obedeces. Y la burrita le dice: ya me has pegado 3 veces, que no soy tu burrita. Dice: así lo he hecho desde que me tienes. Estaba platicando, hermanos, la burrita con el profeta Balaam, ¿sí? Y el profeta Balaam, enojado, le dice: si no tuviera una espada en mis manos, si no, ahorita te mataba. Seguía enojado. Y hasta entonces, dice la escritura, ¿sí? Ahí en el versículo 31 de Números 22, dice: entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? De Balaam. No es que Balaam no pudiera ver, sino que abrió sus ojos espirituales, ¿sí? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asno me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti y a ella la dejaría viva. ¿Cómo ven? Le salvó la vida a la burrita, ¿sí? Mejor la burrita podía ver, ¿sí?, al ángel de Jehová que estaba adelante impidiendo su camino, ¿sí? Porque dice que su camino era perverso. O sea, Dios le había dicho que fuera, ¿sí? Pero todavía no le había dado Dios las instrucciones, lo que tenía que decir. Por eso Dios se enojó, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Versículo 34 dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he aquí, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Cómo ven, hermanos? Hasta entonces, sí, Dios le abrió los ojos espirituales al profeta Balaam y entonces pudo ver al ángel de Jehová, ¿sí? Necesitamos, hermanos, que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, para ver lo que Dios está haciendo en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, con nuestros hijos, en la congregación, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos, ¿sí?, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Muchas veces estamos haciendo cosas que van en contra de su palabra, ¿sí? Muchas veces no podemos ver o entender lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan que vino mis papás apenas estos días? Durante 15 años, hermanos, yo les estuve hablando a mis papás, les estuve hablando de Jesús, ¿sí? Yo les decía que se arrepintieran, que aceptaran a Jesús en su corazón. Mi papá me decía: yo soy así, yo así voy a morir, ¿sí? Mi mamá, ustedes la conocieron por ahí, era dura también y decía: eso a mí no me interesa, yo busco a Jesús. Durante 15 años yo estuve hablándole. Mi papá, si algunos no sabían, estaba en otro lugar, otra familia, y yo oraba a Dios y le decía: Señor, regresa a mi papá a mi casa, con mi mamá, con mis hermanas. Y así estuve orando desde
mucho tiempo, ¿sí? Y al ver a mi papá ahora varias personas, varias familias dicen: oye, ¿cómo está tu papá? Ya no puede caminar, ya no puede hablar, ¿sí? Pero hermanos, muchas veces no vemos, no entendemos lo que está haciendo, ¿sí? Mi papá siempre se iba y mi papá ya no se fue porque ya no podía caminar, ¿sí? Solamente así mi papá se quedó ahí con mi mamá. Y hasta apenas que vino en esta ocasión que vinieron, mi papá y mi mamá pudieron recibir a Jesús en su corazón, ¿sí? Después de tanto tiempo, ¿sí? Pero muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo, hermanos, y nos molestamos y nos enojamos, nos rendimos, ¿sí? Muchas veces no vemos el fruto o un cambio en las personas en las cuales vemos, ¿sí? Pero no vemos lo que Dios está haciendo, lo que está transformando en sus corazones. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Él está haciendo. Amén, hermanos. ¿Sí? Muchas veces Dios quiere tocar nuestro corazón, hermanos, y no lo dejamos, ¿sí? El pueblo de Israel, hermanos, no podía ver lo que Dios estaba haciendo con ellos cuando los sacó, ¿sí?, de Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel no podía ver lo que Dios quería hacer en sus vidas. ¿Cuántos años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Dios pudo haber introducido al pueblo de Israel, hermanos, en 11 días. En 11 días. Dios pudo haber llevado al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Sin embargo, Dios los llevó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, pero con un propósito, ¿sí? Y el pueblo de Israel no pudo ver, no pudo entender el por qué Dios nos llevó todos esos años en el desierto, ¿sí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios. Muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que Dios está haciendo, ¿sí? El pueblo de Israel no pudo ver, no pudo entender lo que Dios estaba haciendo con ellos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dan gloria a Dios, hermanos. El pueblo de Israel no pudo entender, no pudo ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, ¿sí? Necesitamos, hermanos, que Dios pueda abrir nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos, hermanos, ¿sí? Josué 1:6 le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí, hermanos? De veras, hermanos. Que luego viene cualquier enfermedad y ya estamos: Señor, ¿pero por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué, Señor? Ayúdame. Sí, somos valientes, hermanos. Nada es fácil, ¿sí? Si es así, hermanos, nada va a ser fácil, ¿sí? Vamos a tener que luchar una vez, lo vuelvo a reiterar, para poder llegar a nuestro objetivo.
contigo, que es la presencia de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes. Mateo 11, 12. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre de Dios. 11, 12. ¿Sí están ahí? ¿Qué dice su Biblia? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿sí? Hasta el día de hoy, hermanos. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué dice ahí? Lo arrebatan. Los violentos, los valientes solamente van a arrebatar, van a llegar a la presencia de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Dios le dijo a Josué que fuera valiente, porque iba a tener que pelear contra varios pueblos, ¿sí? Contra varias naciones, contra naciones fuertes, numerosas, naciones fortificadas, ¿sí? Dan gloria a Dios. Por eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Josué iba a tener que pelear, hermanos, ¿sí? Iba a tener que guerrear, iba a tener que vencer, iba a tener que derrotar a todas las naciones que se pusieran enfrente, a todas las naciones en las cuales Dios les iba a dar la victoria. Josué capítulo 12, versículo 7. Josué capítulo 12, versículo 7. Vamos a ir rápidamente. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? El pueblo de Israel iba a tener que luchar, ¿sí? Iba a tener que derrotar. ¿Y saben a cuántos reyes, a cuántas ciudades tuvieron que enfrentar al pueblo de Israel, hermanos? Ahí en el versículo 24, ¿sí? Dice 31 reyes por todos. Desde el versículo 7 nos empieza a decir todas las ciudades, todos los reyes a los cuales Josué y el pueblo de Israel tuvieron que luchar, tuvieron que despojar, tuvieron que matar, ¿sí? 31 reyes por todos. Lo leemos bien rápido, ¿verdad? ¿Sí? 31 reyes. Pero imagínense qué esfuerzo, qué valentía tuvieron que tener tanto Josué como el pueblo de Israel, ¿sí? El primer pueblo al cual derrotaron fue Jericó, ¿sí? Algunos de ustedes ya conocen la historia de Jericó, ¿sí? Dice la historia en la Biblia que era una ciudad fortificada, ¿sí? Una ciudad amurallada, ¿sí? Murallas grandes, murallas anchas, y Dios les dio la victoria. Y muchas veces, hermanos, no entendemos, no comprendemos, no vemos cómo Dios actúa, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo derrotaron a esta ciudad de Jericó? ¿Sí se acuerdan? No tuvieron que luchar, no tuvieron que escalar, ¿sí? No tuvieron que tirar esas murallas. ¿Quién las hizo? ¿Quién las derrubó? Dios. Muchas veces no entendemos, no comprendemos, no vemos lo que Dios hace o cómo actúa, ¿sí? Dice la Escritura que tuvieron que gritar una vez al día durante 7 días, y el 7º día tuvieron que gritar 7 veces. Y cuando gritaron 7 veces, dice la Escritura que esas murallas se derribaron, ¿sí? Muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo. Da gloria a Dios, hermano. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes, ¿sí? Anteriormente nos hablaron de David, ¿sí? ¿Cuáles eran las cualidades de David? Era hermoso, como todos los que estamos aquí, ¿sí? Pero una de las cualidades en las cuales estamos hablando el día de hoy era que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, ¿sí? Dios quiere que seamos esforzados, pero también que seamos valientes, ¿sí?
¿sí? Tenemos que ser valientes. Dile al que está a tu lado, tienes que ser valiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Sí están contentos, hermanos? ¿Están aquí? ¿Dan gloria a Dios? Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, ¿qué dice la escritura? Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y empieza a decir ahí, dice que ellos no heredarán la tierra prometida, no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Pero el versículo 7 dice, el que venciere, está hablando de valentía, de valor, ¿sí? Tenemos que pelear, tenemos que luchar para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Allí en Josué capítulo 1, versículo 6, vamos ahí, ya estamos por terminar. Josué capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Versículo 9. Fíjese, en el versículo 6, Dios le está haciendo una recomendación, ¿sí? Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir, ¿sí? Pero en el versículo 9, ahí mismo de Josué, capítulo 1, dice, mira que te mando, ¿sí? Ya no le está diciendo esfuérzate, sino le está diciendo, te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Pero algo más, todavía le está diciendo Dios a Josué, no temas ni desmayes, ¿sí? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que ser valientes, pero también, ¿sí? No tenemos que temer ni tenemos que desmayar. ¿Cuántos han querido desmayar, hermanos? ¿Cuántos han tenido desánimos? Yo creo que la mayoría en algún momento nos hemos desanimado, ¿sí? Por las circunstancias, por los problemas, por lo que sea, ¿sí? Muchas veces nos hemos desanimado, pero hoy Dios te dice, en el nombre de Jesús, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, ¿sí? Un sinónimo de desmayar es espantarse, ¿sí? Un sinónimo de temer es espantarse. ¿Cuántos hemos temido, hermanos? ¿Cuántos se han espantado? ¿Cuántos han sentido miedo en alguna ocasión, hermanos? En estos meses que algunos de nosotros o de ustedes se enfermaron, ¿cuántos tuvieron miedo, hermanos? Y dijeron, Señor, ayúdame, sáname, ayúdame, porque no puedo, ¿sí? Muchos de nosotros, voy a utilizar esta expresión, ya la sentíamos, tuvimos miedo, pero hoy Dios nos dice, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios está aquí, ¿sí? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Muchos dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya nada va a ser igual, hermanos, ¿sí? ¿Ahora qué va a pasar? Algunos también pues andaban como si nada, ¿verdad? Pero algunos sí tuvimos un poquito de miedo, de temor, de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Lo contrario de temer es confiar, ¿sí? Dios le estaba diciendo a Josué, confía en mí, yo voy a estar contigo, ¿sí? Yo voy a estar contigo. Vas a tener que enfrentar a muchas ciudades, ¿sí? Pero yo voy a estar contigo, ¿sí? Todo lo que Dios te ha dicho, hermanos,
se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Dios te ha dicho se va a cumplir, ¿sí? Solamente tenemos que esforzarnos, ser valientes, no temer ni desmayar. Desmayar es perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Dios le está diciendo a Josué: no pierdas el ánimo, no pierdas el valor, no pierdas las fuerzas. Indudablemente, hermanos, en algún momento de nuestras vidas va a haber desánimo, ¿sí? Si algunos dicen: yo no he tenido desánimo, algún día va a llegar un desánimo, el desánimo a tu vida, ¿sí? Como el pueblo de Israel se desanimó cuando vio que el ejército de los egipcios los alcanzó, ¿verdad? Tuvieron miedo porque los iban a matar, ¿sí? Y clamaron y se desanimaron y reprocharon a Dios, y le reprocharon a Moisés, ¿sí? Le reprocharon: ¿por qué nos trajiste hasta acá? ¿Para morir en el desierto? ¿Sí? El pueblo de Israel se desanimó y tuvo miedo, ¿sí? Muchas veces, hermano, las circunstancias, los problemas van a hacer que nos desanimemos, ¿sí? Pero así como con el pueblo de Israel Dios tuvo cuidado con ellos, así Dios va a tener cuidado con nosotros. ¿Dan gloria a Dios, hermano? Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque el panorama sea desolador, Dios siempre va a estar con nosotros. Cierra tus ojos en esta noche. Y mientras cierras tus ojos, yo te voy a leer una vez más Josué, capítulo 1, versículo 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.